Bienvenidos a Nota Final. Esta es la última semana de junio. Soy Luis Canal y, bueno, recordamos que la noticia no termina cuando se publica, sino cuando todas las instituciones y autoridades responden. En Nota Final no solamente contamos qué pasó, sino también la cadena de responsabilidades. Titulares. El Inti Raymi, la fiesta brilló, pero la organización debe responder. Empezamos con el Inti Raymi, pero no desde la postal típica que se le ofrece a los turistas, tampoco desde el mismo Inca, ni la imagen de las escalinatas llenas y abarrotadas de personas. Este 24 de junio se realizó la escenificación del Inti Raymi 2026, utilizando sus típicas tres escenografías, el Coricancha, la Plaza de Armas y Sacsayhuamán. Fueron más de 800 personas entre voluntarios, trabajadores, contratados, desplegadas para que el evento pueda ser logísticamente viable. Inclusive la Quinta Brigada de Montaña del Ejército, un saludo, promoción, y la Escuela de la Policía Nacional estuvieron presentes en la organización para brindar seguridad y los recursos del caso. Sacsayhuamán se habilitaron estrenos para cientos, para más de 4.000 personas. Estamos hablando de 4.000 espectadores y según la información difundida por la propia gestión, el Inti Raymi generó un ingreso de 1.351.000 soles en venta de entradas. También se ha informado que el 100% de los boletos se vendió y la recaudación ha superado 150.000 soles al año pasado. Hasta ahí, todo correcto, todo muy bien. Sin embargo, ocurren algunas circunstancias ajenas al espectáculo, al turismo, a los ingresos y beneficio económico que todos los cusqueños tenemos que estar atentos. Este año también hubo otra postal, la maravillosa postal de la falla, de la ausencia de organización, de la absoluta pérdida de recursos y el despilfarro al que estamos acostumbrados lamentablemente en esta ciudad. Antes del número central de la escenificación del Inca, durante la llamada La Noche de las Luces y Sonidos, se anunció un espectáculo de más de 300 drones en la Plaza Mayor del Cusco. El evento convocó a 30.000 personas, que es más o menos el aforo de la plaza totalmente llena, y fue presentado como una muestra de tecnología, de identidad y de iconografía incaica. Sin embargo, el show de drones no pudo realizarse inicialmente como estaba previsto. ¿Qué pasó? Según la información difundida, el espectáculo no fue pagado directamente por la misma MUFEC, que ya es un protagonista considerable de tercerizaciones, sino que llegó como un auspicio de la Caja Cusco. Normal, es una figura normal que los auspiciadores no directamente paguen, auspicien con dinero, con soles, con dólares, con efectivo, sino que directamente pongan la lista de necesidades que tenga el evento. Hasta ahí todo correcto. Pero la identidad financiera habría contratado una empresa proveedora de origen mexicano para ejecutar el show. Sin embargo, el problema estuvo en la cadena logística y técnica de la ejecución misma del evento. Los equipos que llegaron a la ciudad el mismo día del evento, lo cual ya es cuestionable, esto impidió realizar las pruebas suficientes que el mismo proveedor mexicano demandaba. Las pruebas de vuelo reales, las pruebas de altura, de climatización, etcétera, presiones, cosas de drones, no se lograron ejecutar. Luego se reportó una desincronización del software que impedía garantizar la seguridad de los asistentes, o sea, del público, ¿no? Imagínate, en figuras reales, esto implica que la empresa tendría que ser capaz de evitar que caiga un dronazo en la cabeza de algún desprevenido cusqueño. Por eso, el show tuvo que ser cancelado y reprogramado para el 23 de junio para poder calibrar el sistema. Aquí hay un detalle importante, cuando menos para la fiscalización, que es lo que nos corresponde a los medios de comunicación estar incidiendo. Inicialmente, el presidente y directivo del MUFEC, Fernando Amaut, atribuyó el fallo a Dios y a la Pachamama. Muy responsable de su parte, antes de que apareciera una explicación técnica más precisa. Esto no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque es un funcionario. Porque cuando una falla técnica se aplica primero como voluntad divina, ¿no? Y espiritual, y no como un problema de logística de contratación de pruebas de seguridad, lo que aparece es una forma evidente de evitar la cadena real de responsabilidades y decisiones que es lo que nos compete a los cusqueños que pagamos impuestos. Y luego vino la otra cara de la fiesta, la denuncia sobre el maltrato al elenco. A través de las denuncias ciudadanas difundidas por medios y plataformas locales como Versión Final Cusco, Espinar Sur TV, Enlace Regional Cusco y La Última, un medio también local, se señaló que jóvenes del elenco de Sedum
que participaron en la escenificación habían sufrido diferentes tipos de maltratos. Según estas denuncias, una participante habría sufrido un desmayo en la plaza de armas. También se denunció que tras la presentación en la plaza, el refrigerio habría sido consistido únicamente en agua, una barra cereal y una galleta. Y que los participantes habían permanecido varias horas en Sacsayhuamán sin recibir ningún tipo de almuerzo ni sus pedidos de agua. Interesante. Hay que decirlo con precisión. Estas son denuncias que requieren una verificación y un descargo oficial, y hasta ahí todo correcto. Sin embargo, las evidencias visuales son contundentes. También hay que decir que son denuncias suficientemente graves como para que la MUFEC y la misma Municipalidad Provincial del Cusco tengan que responder inmediatamente. Porque MUFEC no es un organizador cualquiera. Es la empresa municipal de festejos y promoción de las fiestas del Cusco. Su capital social es mayor a 1.299.000 144 soles. Es un millón de soles interesante, totalmente suscritos y pagados por la Municipalidad Provincial del Cusco. Es decir, que estamos hablando de una empresa municipal vinculada directamente a la gestión y a la fiscalización de todos los cusqueños. La pregunta entonces no es si el Inti Raymi salió bonito, que seguramente sí. La pregunta es, ¿quién cuidó a quienes hicieron posible esa belleza? Hay un antecedente que no puede ignorarse, que es importante y grave. El 2 de mayo de 2026, el regidor Eulogio Tapia Deza denunció públicamente una improvisación total en la organización de las fiestas. Según lo que él mismo denunciaba ya hace un mes, estamos hablando de mediados de mayo, la MUFEC todavía no tenía contratada la tiquetera para la venta de entradas, pese a que las gestiones anteriores ya habían previsto circunstancias similares. Para la primera quincena de mayo, las entradas del Inti Raymi solían estar agotadas incluso, lo cual era un escenario normal para los cusqueños y para los visitantes. También se señaló que el gerente actual, tampoco ninguno de los 3 miembros del directorio, tenían experiencia previa en organizaciones de eventos similares. Cuestionable, ¿no? Un debut interesante. Pero a esto, y esto sí es lo más grave, se suma el otro reconocimiento de la propia gestión. El desfile cívico del 23 de junio se permitió que participaran 320 delegaciones. Aunque se había anunciado que eran máximo 200 por razones técnicas que se han venido heredando desde hace años por las dimensiones de la plaza, que evidentemente no pueden ser superadas, algunas delegaciones se habían desfilado hasta con 1.500 integrantes, pese a que se exhortó a que los grupos no superen las 300. Bueno, entonces ya no estamos hablando de un solo hecho aislado. Estamos hablando de una cadena larga de consecuencias que podríamos atribuirles a la improvisación. Esto no significa que vamos a condenar sin investigar, ni mucho menos, pero sí significa que la fiscalización no puede empezar después del escándalo, tiene que empezar antes. Más aún cuando la propia gestión habla de una reactivación económica regional de aproximadamente 33 millones de soles. Ahora, cuando una audiencia internacional estimada en 48 millones de personas y un presupuesto en donde más del 70% provenía de empresas privadas, algo no cuadra del todo. Si es que alguna vez hubo recursos para luces, sonidos, artistas, promoción internacional, drones, espectáculos masivos, la pregunta básica cae por su propio peso. ¿Hubo recursos, planificación y responsables suficientes para garantizar seguridad técnica, agua, comida y atención para quienes han participado? Porque el Inti Raymi no termina cuando se apagan las luces. El Inti Raymi ni cuando se retiran los turistas. Bueno, si es que alguna vez, si el arte joven ha tomado la calle, es por una razón. Y precisamente por eso vamos a hablar sobre nuestra siguiente nota. El Cusco no solamente celebra cultura, sino también la produce. En este mes jubilar también hemos tenido el agrado de presenciar en la agenda típica de nuestra ciudad el Paseo de las Alegorías. El Paseo de las Alegorías 2026, organizado por la Universidad Nacional de Arte Diego Quispetito, tuvo un valor especial este año. Se celebró los 80 años de la institución y el 9º año del reconocimiento como universidad. Entonces, estudiantes y docentes del Cusco, incluyendo otras instituciones, incluyendo las otras sedes como Calca, Chicacupe, han producido cerca de 30 alegorías. Son las grandes maquetas de gran escala que pues se pueden apreciar, que están creadas principalmente por las capacidades artísticas y técnicas de los estudiantes. Estamos hablando de materiales reciclados, cartón, madera, desecho, papel periódico, plásticos, chatarra electrónica y alambre galvanizado. Hasta ahí
Genial. Este desfile no solo debe leerse como una actividad colorida, porque como todos los años, desde su primera aparición en los años 80, la crítica política y la memoria artística son mensajes críticos. Obras como Justicia sin justicia no es justicia, el nombre de una alegoría, La gran pelea, otra alegoría, Pachamama, tierra sufrida, Chantatarre, mostraron al arte joven cusqueño también que se expresa frente a la justicia y las circunstancias políticas, ambientales y de identidad de nuestra ciudad. Ahora, saliendo de la parte cultural, pictórica y el agregado de nuestra agenda cultural en el mes jubilar de la ciudad, la pregunta de fondo, importante para nuestro formato de periodismo de soluciones, es ¿qué pasa con este trabajo después de los aplausos? Porque el arte joven no solamente es decoración para junio, ¿no? Es un trabajo, pensamiento crítico, patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque recordemos que este año se ha prohibido la venta de las alegorías. Alegorías que, quitando las circunstancias de tensión política que hemos vivido también en otras ediciones, terminaban en espacios comerciales, compradas por personas interesadas en aportar y mecenar estos espacios. Bueno, para pasar a la siguiente nota, nuestra tercera nota, un helicóptero puede salvar vidas, pero Cusco necesita muchísimo más que una sola foto. Del espectáculo y la cultura pasemos ahora a una noticia de emergencia logística y gasto público. Resulta que el 20 de julio del año 2026 fue presentado oficialmente nuestro helicóptero MI-17, que ahora ha sido bautizado recientemente como Cusco. La aeronave fue incorporada mediante un convenio de cooperación entre el gobierno regional del Cusco e identidades de las Fuerzas Armadas, obviamente principalmente la Fuerza Aérea del Perú y nuestra quinta brigada de montaña. La promesa es fortalecer la respuesta ante emergencias, trasladar ayuda humanitaria, mover personas y está especializado en realizar evacuaciones médicas en zonas altoandinas y territorios de difícil acceso. Suena muy bien. Aquí el detalle es interesantísimo, ¿no? Cusco sí tiene una geografía complicada y muchos de los cusqueños habitan circunstancias que se les podría denominar como difícil acceso. Tampoco es novedad para nuestra ciudad que las personas se accidenten o sufran circunstancias de movilidad inmediata y de emergencia en circunstancias altoandinas de difícil acceso, quebradas, etcétera, etcétera. En una región así, una aeronave podría hacer la diferencia entre llegar a tiempo y llegar tarde. El MI-17 es un helicóptero multipropósito, ha sido usado para transporte, rescate, abastecimiento, respuesta a desastres, operaciones de seguridad y técnicamente puede operar en condiciones de altura y geografía accidentadas. Puede cargar hasta 4 toneladas, o sea, 4.000 kilos, internamente y puede configurarse para trasladar personas, heridos en camillas, etcétera, etcétera. Hasta ahí, todo correcto. Sin embargo, estamos en nota final y tenemos que hacernos la siguiente pregunta un poco incómoda. ¿Estamos ante una solución regional de emergencia real? ¿O ante una foto política con un juguete caro? Porque un helicóptero no salva vidas por sí solo. Salva vidas si es que detrás hay pilotos, combustible, mantenimiento, repuestos al día, médicos preparados y alistados para la ocasión, protocolos, presupuesto, coordinación con hospitales y reglas claras para decidir en qué momento se despega y por qué. Estamos en nuestra edición central, estamos a la expectativa de encontrar helicópteros habilitados con los helipuertos correspondientes según normativa. La operación técnica recaería totalmente en las Fuerzas Aéreas del Perú, en la Fuerza Aérea del Perú, específicamente en el designado Grupo 3 del Grupo Aéreo número 3. Pero la responsabilidad política la tiene completamente el gobierno regional. Y si el gobierno regional proyecta comprar un helicóptero propio en los próximos 2 o 3 meses, que ya ha sido anunciado, con bombos y platillos igualmente, entonces la fiscalización debe empezar ahora, no después de la compra. Hay referencias económicas que obligan a mirar lo que implica con cuidado. Recordemos, por favor, en 2010, el Perú compró un lote de 6 MI-17, ¿no? Y 2 MI-35, que es una versión más avanzada. Estamos hablando de 107 millones de soles, 107 millones de dólares en una compra de total de 8 helicópteros. Si uno divide de manera más o menos gruesa el paquete de adquisiciones aéreas, estamos hablando de más o menos una referencia de 13 millones por unidad aérea. Aunque esta cifra claramente no está respaldada para saber cuánto corresponde por cada una de las aeronaves, ni qué soporte, ni qué implicaba cada uno. También tenemos que señalar que las negociaciones para las inspecciones mayores de M17, el modelo que tenemos, que es el Rossonborough Sport, se realizaron por un monto aproximado de 20 millones. Algo empieza a no cuadrar con la cifra. Y la pregunta, nuevamente, cae por sí sola. ¿Cuánto cuesta la unidad real
Y en los tiempos actuales y con la infraestructura que tenemos, ¿cuánto cuesta sostener cada uno? Bueno, en nota final no vamos a caer en simplemente respuestas simplistas. No diremos que un helicóptero es malo solamente porque es caro. Tampoco vamos a decir que es bueno porque vuela sobre los Andes, sino darnos la pregunta real. ¿El Cusco está construyendo un sistema regional de emergencia? Luego sería genial si es funcional. ¿O está comprando poderosa imagen del poder con un juguete caro? Bueno, de la emergencia logística, pasemos a la emergencia humana. Haciendo seguimiento a la nota que hemos estado dando de qué hablar en estos últimos días, en las ediciones de nota final, Rosa Candia ya no es una cifra más y no vamos a permitir que lo sea. Rosa Candia Cárdenas, de 36 años, fue reportada como desaparecida este 26 de mayo en Quillabamba. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida en un silo en el sector Belén Panta, Mancamango, en Santa Ana, provincia de la Convención. Santa Ana es el nombre oficial de lo que la ciudad de Quillabamba. La policía y la fiscalía han investigado el caso como presunto feminicidio y el principal investigado es su ex conviviente, quien fue detenido ya por las autoridades. En nota final, vamos a celebrar la ejecución de la justicia y vamos a seguir de cerca el desarrollo de esta nota. Lo que nos tenemos que preguntar a estas alturas de la circunstancia es que si el protocolo de búsqueda se activó correctamente, ¿qué pasó en las 24 horas después de la denuncia y después de la desaparición? ¿Qué servicios de protección existían y existen ya en la convención? Porque este caso quedará en seguimiento activo y nuestra gran data de feminicidios y muertes violentas de mujeres en el Cusco. Cuando una mujer desaparece, cada hora cuenta. Y si el Estado llega tarde, no basta con investigar el crimen. Hay que revisar toda la cadena de protección que falló antes. Del sistema de emergencia, pasemos ahora a nuestro sistema de justicia. Respaldo sí, blindaje no. ¿Quién juega al Estado cuando éste usa la fuerza? Porque no basta con que el Estado tenga fuerza, la pregunta democrática es ¿quién controla esa fuerza cuando hay abusos, muertos y derechos humanos vulnerados? El Congreso de la República, hace unos días, acaba de aprobar en segunda votación la ley que amplía las competencias del Fuero Militar Policial. Fuero que ha existido desde el inicio de las actividades de estas instituciones, tan antiguas casi como el Estado mismo. Pero, según la información reportada, la votación fue 52 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones, lo cual nos puede dar pistas de que ha sido una votación reñida. La norma que modifica el Código Penal Militar Policial y el nuevo Código Procesal Penal, ¿qué significa esto en concreto? Que delitos presuntamente cometidos por policías y militares durante el ejercicio de sus funciones podrían ser procesados exclusivamente por jurisdicción militar y policial respectivamente, y ya no por la jurisdicción ordinaria de la justicia peruana. Uno de los puntos más delicados es que si existe un proceso abierto de fuero militar policial, los jueces ordinarios tendrán que archivar las investigaciones inmediatamente, paralelamente a los hechos y a los sujetos investigados. Esto va a afectar muchísimos casos en trámite y procesos de sentencias firmes. Los defensores de la norma dicen, incluyendo a la candidata Keiko Fujimori, dicen que busca respaldar a los policías y a los militares para evitar una doble persecución y proteger a quienes actúan en situaciones de riesgo frente a la criminalidad, ¿no? Un policía o un militar que actúa correctamente necesita un respaldo, argumenta la ley. Necesitan una defensa legal, necesitan reglas claras y necesitan que el Estado no lo abandone cuando está cumpliendo su deber. Hasta ahí suena muy bien, pero ese respaldo debe significar que en casos con civiles muertos, heridos, personas torturadas, personas violentadas, los operativos estatales salgan totalmente de la justicia ordinaria. Porque una cosa es proteger a un buen agente, a un buen efectivo, a un oficial, a un soldado que cumple su deber con los parámetros y las cadenas de responsabilidad claramente identificadas. Y otra cosa muy diferente es crear una zona de sombra en donde la propia institución termine juzgando hechos que afectan a ciudadanos civiles. Esto suena sospechosamente similar a los años 90 y a mí en particular me recuerda mucho al Grupo Colina. El alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que es el señor Volker Turk, ha exhortado directamente, de manera explícita, con un comunicado oficial al Estado peruano, que por favor deje de aprobar normas de este tipo y les ha recordado a nuestras autoridades que las presuntas violaciones de derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas por tribunales ordinarios, independientes e imparciales, que es su función. Sin embargo, esta ley
parece en un país que actualmente está marcado por protestas sociales, estados de emergencia permanentes a los cuales ya nos hemos estado acostumbrando, operativos policiales y militares y numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos. Entonces, estamos advirtiendo que se podría afectar investigaciones por muertes ocurridas incluso en los estallidos sociales del 2022 y 2023, puntualmente Ayacucho, Puno, Junín y el mismo Cusco. Y por eso esta noticia también nos importa en nuestra región. Cusco no debería mirar este tema como un debate de la Lima centralizada, sino aquí, en el sur andino, lamentablemente los estados de emergencia ya no son atípicos. Y las protestas sociales, los bloqueos, los conflictos territoriales y la intervención de la fuerza por el orden, ya no es un tema abstracto. Entonces, tenemos que tener en cuenta nuestra historia reciente. De la justicia, pasemos a la gobernabilidad. El titular: los mercados respiran, pero el país continúa partido en dos. Porque una elección puede cerrar el conteo, pero no cierra la fractura de un país evidentemente dividido, casi, solo por 40.000 votos en dos mitades. Keiko Fujimori alcanza la ventaja mínima frente a Roberto Sánchez en una segunda vuelta presidencial del 2026. Esto no es oficial, evidentemente tenemos que esperar los datos oficiales, pero ya ha llegado a la cifra en la cual no hay vuelta atrás. Es evidente que tenemos un virtual ganador de las elecciones y los resultados todavía, pese a estar pendientes, son evidentes. El candidato, Roberto Sánchez, sin embargo, insiste con desconocer el resultado y denuncia presuntas irregularidades, especialmente con el voto exterior. Y ahí empieza un primer problema. En todos los procesos electorales en donde un candidato denuncia fraude o cuestiona los resultados finales, estamos hablando de que fuera de las vías legales se va a generar inestabilidad. Y hay otra reacción interesante, la reacción de los mercados. Esto sí es innegable y no podemos tapar el sol con un dedo independientemente de las posturas que podamos tener. Se prevé la apreciación del sol nuevamente y un posible rebote de las acciones peruanas y una mejora en los sectores como minería, banca y tras la confirmación de Fujimori. También se lee posiblemente un incremento positivo en cuadros técnicos del mismo gobierno, según el exministro de Economía Luis Carranza, conocido el exministro. Además, el Perú tiene un colchón microeconómico importante. Recordemos que las reservas internacionales netas pasan ya los $100 millones en el Perú. Y esto va a ayudar a contener cualquier tipo de episodio de volatilidad política o cambiaria. Hasta ahí el mensaje económico parece ser claro. Pero, nuevamente, tenemos que hacernos unas preguntas. El país que también se financia respira, porque la cosa es una cosa es que baje el dólar, y otra cosa muy diferente es que baje la tensión social. Una cosa es que suban las acciones y otra cosa muy distinta es que suba la confianza ciudadana. Una cosa es que la minería y la banca tengan un respiro de estabilidad y otra cosa muy diferente es cómo vive una familia que trabaja y vive en la informalidad, que tiene una MIPE o una comunidad campesina en la región que no votó por Fujimori. La gobernabilidad no se mide solamente en bolsa o en dólares, sino también en legitimidad. Bueno, y aquí terminamos el bloque nacional y pasamos a internacionales. Sí, perfecto. La guerra lejana, que vuelve a resonar en nuestros titulares, podría ser cobrada en soles. Nuevamente, la inestabilidad justo en nuestra zona productiva mayoritaria en el mundo, estamos hablando de Irán, Medio Oriente, Rusia, Ucrania, presionan los mercados internacionales de petróleo, combustibles y fertilizantes. Y la cadena inevitablemente llega hasta nuestra querida ciudad del Cusco. Si sube el petróleo, también va a subir el combustible y con ello suben los fletes y el transporte. El costo agrícola va a subir y estamos hablando de nuestra querida región productora que goza de una maravillosa autonomía alimenticia y al final el que va a terminar pagando son los bolsillos de las familias, de las familias cusqueñas. La pregunta clarísima y corta es ¿qué pasa qué ocurre solamente en Irán o en Rusia? La pregunta es si el Estado peruano está preparado para una crisis local frente a una crisis internacional. ¿Quién va a monitorear los precios? ¿Quién va a fiscalizar? ¿Quién va a informar al consumidor? Y sobre todo, si es que el Cusco va a tener la capacidad de trabajar con los fertilizantes, los peajes y los alimentos, si es que el petróleo sube nuevamente. En nota final, este caso queda totalmente en seguimiento porque es una noticia viva. Y pasando a otros temas, Venezuela tiembla y el Cusco debería mirarse un instante al espejo. El día de hoy, Venezuela fue golpeada por 2 terremotos de gran magnitud
Los representantes expertos en sismos hablan de uno de 7.2 y otro de 7.5. Estamos hablando de la capacidad suficiente para colapsar edificios modernos y tener una gran cantidad de fallecidos, heridos y personas atrapadas. En nota final, no debemos simplemente, le mandamos un afectuoso y fuerte saludo al pueblo venezolano y esperamos que puedan pasar esta nueva crisis en la mejor de las formas, pero tenemos que preguntarnos una circunstancia, si es que nuestra ciudad, que también está en el anillo de fuego del Pacífico, está preparada para lo que se viene previendo desde hace años, un sismo similar. Entonces, esto ha sido Nota Final. Soy Luis Canal y nos vemos la próxima semana con las noticias más relevantes para nuestra ciudad. Hasta la próxima semana.